Ok, hoy vamos a comenzar con el tema de Purim, ¿ok? Vamos a ver el resumen de la historia primero y de ahí vamos a ver todo lo que se desenlaza de lo que es Purim. Ya vivimos Purim, ya leímos la Megilá, ya vimos el show de títeres que preparé y más o menos conocemos ya la historia, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver un poquito de lo que es realmente profundizándonos ya en el tema de Purim, con todas sus mitzvot, con todas las alajot y con todas las cosas, ¿ok? Entonces, vamos a ver lo que es el resumen de la historia, pero adentrándonos así un poquito, ¿ok? Entonces, vamos a ver el libro de Esther, la historia de Esther basado en el Talmud y el Midrash, con comentarios del Malvin, ¿ok? Esto con comentarios de los rabinos. Entonces, dice así, Amán era hijo de Amdasa, descendiente de Agog, rey de Amalek, y primer ministro del reino entero de Persia y Media. O sea, a través de este medio le implora a su majestad, el rey, que le permita implementar la solución final. Pero vamos a ver algo interesante. Yo quiero que nos vamos a, después, ahorita no, pero después nos vamos a adentrar lo que son los personajes de Purim. Vamos a ver quiénes eran realmente ellos. Es algo interesante quiénes eran, porque el rey no era nadie. El rey no era nadie. Entonces, vamos a ver ¿qué quieren? Que analicemos primero. Sí, vamos a analizar primero los personajes, ¿ok? Para que veamos qué interesante. Cómo se desenlaza esta historia y quiénes eran estos personajes, ¿ok? Entonces, vamos a ver cómo adentrarnos en cada uno de los personajes principales de la historia de Purim. Descubrimos atributos en ellos ocultos que están metidos muy, muy, muy en la psicología de cada persona. Es impresionante. Y vamos a verlo proyectado en nosotros mismos. Entonces vamos a tratar de proyectarlo en una manera positiva o negativa, dependiendo de cada uno, ¿ok? En nuestras acciones. Amán, el malvado, es uno de los principales protagonistas de esta historia. Él está lleno de riqueza y poder. Él experimentaba la felicidad material al máximo y usaba su dinero para comprar todo lo que quería. Creía que podía comprar todo con el dinero. Él creía que el rango lo podía comprar también, los rangos del palacio los podía comprar también, al rey Ahasverosh le podía comprar ser el brazo derecho del rey, ¿no? Todo el dinero, él creía que podía comprar todo lo que quería. Amán era el segundo al mando y estaba a cargo de los sirvientes reales. Pero a pesar de todo esto no significa que él era algo importante realmente. Y también vamos a ver que a pesar de que él no tenía realmente una educación, ¿ok? Vamos a ver qué era. Él no significaba también que el poder hacía que Mordejai se pudiera inclinar ante él, porque él no significaba nada para Mordejai, y aparte, cuando uno tiene la fe en Akadosh Baruj Hu, sabe que no puede hacer esas cosas. Entonces, vamos a ver la inquietud de Amán, lo que lo hace crear y con lo que lo desconecta de la vida real, de todo, o sea, y él mismo se empieza a ahogar, a dar patadas de ahogado, no sé si así se dice aquí, cuando ve que ya se encuentra frustrado, que no logra, se siente, es prepotente y no logra que el otro con dinero o con poder o lo que sea haga lo que él quería, que era que se inclinaran a él, ¿no? Entonces vamos a ver que los derechos que él se adquirió, vamos a ver que tenía una falta de apreciación totalmente
hacia la vida y hacia todo lo demás. Amán, él es lo que sale de nuestro interior cuando estamos descontentos con los que nos proporciona la vida y lo que buscamos, tratamos de buscar una satisfacción en nuestros deseos sin límites. A veces nosotros nos portamos como Amán. Entonces, vamos a compararlo con nosotros mismos. A veces en la vida nos creemos los reyes del mundo y creemos que podemos comprar las cosas con dinero. Y creemos que es podemos acaparar todo por medio del soborno, ¿verdad? Entonces, esa es una manera de a veces que actuamos en la vida. Entonces, a veces nos sentimos descontentos, tanto en la vida y en todo. Entonces, Amán, desde el comienzo de la Torá, cuando Hashem le pregunta a Adam Arishon, que él comió del árbol, ¿qué le dijo? Amun haetz azeh. Ahí ya viene la palabra de Amán. Amin haetz azeh. De este árbol tú comiste. A través de esta pregunta, Hashem le está inquiriendo directamente que si Adán se está comportando como Amán, que estaba detrás de él mismo desafiándole una conducta. Y efectivamente, estaba como desafiando una conducta. Entonces, Adán tenía a su disposición todos los árboles del mundo. Hashem le dio todo. Pero, sin embargo, comió del único árbol que estaba prohibido para él. Porque la voz de Amán le hizo que lo deseara y se enfocara en aquello que no tenía en lugar de enfocarse en lo que sí tenía. Y eso es lo que nosotros hacemos. La voz de Amán nos susurra y nos dice, nos está invitando a cenar, nos está invitando a hacer esto, nos está invitando a hacer lo otro, nos está invitando a hacer cosas y en vez de detenernos, le hacemos caso a las tácticas de Amán, ¿ok? Esto, o sea, todo el tiempo nos está susurrando. ¿Cómo nos deshacemos de nuestro Amán? ¿Sí? Debemos de sobornarlo y luego colgarlo, como la historia de Amán, ¿no? En otras palabras, conocer a tu Amán mismo, reconocer sus tácticas, prepararte a la batalla y luego vencerlo en su propio territorio. Esther hizo exactamente eso. Se sumergió en rezos contemplativos y ordenó al pueblo que hicieran misericordia de Hashem y ayunara. Y en nombre de Esther deriva la palabra Esther. Esther, que es ocultamiento, que Hashem se oculta. Todos tenemos en nuestro interior la habilidad escondida de ir en contra de las tentaciones que nos presentan a luchar contra ellas. Sin embargo, cuando este lado se adormece, puede venir entonces Amán y estremecernos y acabarnos. Entonces debemos de intentar despertar nuestra fuerza oculta y mostrarnos a nosotros mismos que sí podemos luchar en contra de ese Amán, ¿ok? Entonces, todos tenemos ese Esther en el fondo de cada uno de nosotros y podemos competir y combatir a ese Amán que tenemos y no hacerle caso. Entonces, el mérito del autosacrificio de Esther por el pueblo, ella mereció ser aceptada en el reinado, ¿ok? Ahasverosh el rey, solamente observó a Esther y quedó fascinado con su maravilloso espíritu que tenía. No se necesitaba más, tenía una espiritualidad maravillosa. Ella brillaba y tenía un amor y una preocupación que sentía hacia todo el mundo. Se preocupaba por el pueblo, se preocupaba por todo el mundo. En vez de ser egoísta y decir, yo ya soy reina y no me importa nada, yo estoy aquí bien y todo lo demás, que pase lo que pasa, no importa. Ella tenía el amor incondicional a todo mundo. Era altruista. Tenía el poder de vestir espiritualmente
todo lo que le rodeaba. Y ella tenía todo el poder de la realeza y podía hacer todo. Sin embargo, ella tenía el poder de transformar todo en espiritualidad y amor. Ahora, Mordejai es la personalidad que nos inspira detrás de Esther. Mordejai es el tzadik, que él era la imagen de un judío simple y común y corriente, humilde, que tan solo quería seguir los mandamientos de Hashem. Él era optimista y creía que aunque la situación pareciera negra y sombría, todo podía cambiar, era optimista y Mordejai nunca perdía la esperanza. Entonces, el libro de Esther está escrito... ¿Qué pasó? El libro de Esther está escrito que Mordejai lloraba mientras caminaba por las calles de Shushan. Él gritaba y emanaba de un lugar de bondad, de aquella chispa divina que tenía, era bueno y preocupación por todos los demás también, y tenía un dolor y sufrimiento por todos los demás también. Y él quería impartir siempre esa chispa divina al mundo entero, hacer brillar a todos, y quería transmitir la Torah al mundo, que quería que no cayéramos en tentaciones. Y él quería que fuéramos, impedir que cayéramos en tentaciones, ¿ok? Entonces, cuando accedemos a esta parte, nos convertimos a seres divinos y brillamos la luz. Si nosotros nos volvemos como Mordejai, es cuando podemos ser líderes genuinos y transmitir la luz y las mitzvot hacia los demás, buscando que el otro mejore también, que sea virtuoso y que sea una persona deseoso de compartir la bondad y las necesidades de los demás y que sean todas esas necesidades satisfechas. Entonces, en Purim tenemos la oportunidad de quitarnos nuestras máscaras y de revelar nuestro verdadero yo. Ser nosotros mismos, como dijo el rabino de la conferencia de hace rato, ser tu misma versión, tu mejor versión de ti mismo. Dentro de nosotros mismos tenemos el ser grandioso. Podemos ser ese verdadero yo de nosotros mismos y poder voltear y brillar totalmente y transformar todas las cosas en cosas positivas y ver las cosas reveladoras de Hashem, que son los milagros. Entonces, nosotros heredamos la habilidad de luchar, de la lucha de los líderes como Mordejai y Esther. Amán es una distracción que busca llamar nuestra atención para que seamos opacados y que nuestro coraje de ser positivos se transforma a algo negativo. Entonces debemos de hacerle frente y debemos de conocer a nuestra Esther que tenemos dentro y a nuestro Mordejai que llevemos dentro y seguir esos pasos hacia el camino. Entonces vamos a ver, ya ahorita que vimos más o menos lo que es cada personaje, vamos a ver realmente lo que es la historia. Entonces dijimos que Amán era descendiente directo de Amalek. Amalek fue el pueblo que Hashem quería que fuera destruido totalmente. Hashem le pidió a Shaul, al rey Shaul, que acabara con este pueblo, que no dejara nada, ni siquiera los animales, que no dejara ni a nadie, nada. Y Shaul se compadeció del rey y lo dejó vivo. Y de ahí, por haberlo dejado vivo, vienen todos los enemigos que hemos tenido en la vida, que son los que vienen de Esav, son los que siempre han querido durante la vida acabar con nosotros. Son todos descendientes directos de Amalek. Entonces, bueno, teníamos la mitzvah de acabar con Amalek y no lo hicimos, o sea, no se hizo en el momento. Entonces, hasta la fecha, toda la historia que hemos tenido, gente que ha querido acabar con el pueblo de Israel, vienen de Amalek. Entonces, vamos a ver que Amán compraba todo
con el dinero. Y entonces le pide al rey que le implora al rey que le permita implementar la solución final a que que le diga que es espérenme, estoy buscando aquí algo que no lo encuentro. Acá está, creo. Le pide al rey que le deje matar, le deje matar a los Yehudim. Pero vamos a ver qué es lo que está pasando acá. Vamos a ver, Mordejai, Amán era simplemente sus pasados, ¿quiénes eran ellos? Amán era un servidor de nada, eran cuidadores de caballos y cosas así, no tenían alcurnia, no tenían nada, era gente que no tenía un estudio, no tenían nada totalmente. Se me perdió el que yo tenía acá, ahorita que se me reinició, pero bueno, no importa. Quería ponerles algo muy bonito, no, ya no lo tengo. Pero bueno, entonces vamos a ver. Entonces, con las palabras de que quiere comprar y poner una solución final al problema judío, el rey le da autorización y le da su anillo. Entonces, Amán tragó, o sea, se la pasó así y hizo brindis y toda la cosa, porque él creía que ya iba a recibir el reinado. Él creyó que iba a quedarse con el reinado después de Amán, de Ahasverosh. Entonces, vamos a ver qué pasa aquí. El libro de Esther es un libro del Tanaj, no es de la Torá, de los 5 libros de la Torá, son después de los Nevi'im y todo esto. No menciona a Hashem. En todo el libro no menciona a Hashem, ni siquiera una sola vez. No se describen milagros revelados. Todos los milagros que están aquí en esta historia son ocultos. Por eso está escrito que Esther Ostir Panav. Esther, la palabra Esther significa oculto. Y Esther Ostir Panav es como que ocultó su rostro. Hashem oculta el rostro. Pero todo se fue desenvolviendo de una manera increíble. Entonces, cada evento se puede explicar en términos de causa y efecto natural. Nosotros podemos creer que no son milagros y Hashem no está presente y simplemente son causas y efectos. Tuvo que pasar y se fue desarrollando una historia así común y corriente. Pero solamente cuando uno realmente ve la historia completa, se da cuenta de todo lo que va a ver, ¿no? Entonces, lo que pasa. Entonces te das cuenta que Hashem realmente estuvo ahí, que la mano de Hashem estuvo todo el tiempo. Hashem se oculta en el libro de Esther y esa es la razón, por eso usamos las máscaras y nos disfrazamos en Purim, porque estamos ocultos, estamos ocultando, o sea, entonces observamos debajo de la realidad. Entonces, vamos a ver el primer capítulo, que fue la fiesta. La invitación que hace el rey Ahasverosh, el rey Ahasverosh se oculta detrás de la reina. Él no era nadie. Él toma el reinado por la reina y ahí fue cuando él ya se siente rey y quiere demostrarle a todo mundo que es un rey, porque él nunca fue rey, nunca tenía nada. Fue rey por la reina Esther. Entonces quiere invitar a todo mundo, entonces la invitación estaba grabada en oro y estaba de una manera así como tratando de, como se dice en inglés, show off, tirando la casa por la ventana, enseñándole a todo el mundo que había dinero ahí detrás, que había todo. Entonces, la Alteza Real, que era el rey Ahasverosh, invita a todos sus ciudadanos judíos también a participar en el banquete, porque era un triunfo del rey, era la comida que se serviría, iba a ser totalmente kasher,
supervisada por rabinos y el jefe de Mordejai, y también para que nadie dijera nada. Entonces era un exmiembro del Sanedrim. ¿Quién era el Sanedrim? La Suprema Corte de Justicia de Judíos. Era que se estaba conformada con los 70 sabios. Entonces el rey Ahasverosh, que era un ex trabajador de caballeriza, o sea, no era nadie, él no era realmente nadie, era un ex trabajador de una caballeriza así nada más, que trabajaba en Babilonia. Había hecho él un golpe de estado y había ganado la guerra. Después de 3 años de consolidar su reinado, entonces estaba listo para invitar a todo mundo a cenar y tomar y enseñar que sí había recibido el reinado, y entonces fue cuando hace todo esto. Entonces, ahí vemos que empiezan a haber complots de asesinar al rey, porque él sube y pone a la gente, los trabajadores, que eran Teresh y Bigtán, eran sus trabajadores, y empiezan a conspirar contra él. Entonces, él tenía así como sus, digamos que imagínense, alguien de la calle de repente se vuelve rey, y a quién trae a sus amiguitos de la calle también, los trae al palacio para que estén con él. Entonces esos mismos conspiraban en contra de él para quedar con el palacio también. Vieron, si este salió de la caballeriza, se hizo rey, nosotros también podríamos hacerlo. Entonces, por 6 meses completos, el rey Ahasverosh hizo una fiesta en todo el reino, donde la gente se emborrachaba cada noche. Cuando eso terminó, Ahasverosh estableció una fiesta de 7 días en su jardín real para ciudadanos de Shushan. El rey Ahasverosh se hizo rey de 70 ciudades. Impresionante, o sea, había tomado un auge impresionante. Sin embargo, la zona judía avisó que no podían ir al banquete porque, a pesar de que era kosher, no era correcto estar ahí. Sin embargo, a pesar de todo, aunque fuera kasher, era completamente ajeno a lo que Hashem pedía, porque era una perdición lo que había ahí. Habían orgías, habían borracheras, había todo lo que se imaginan, lo más perdición terrible, había ahí. Entonces, los rabinos dijeron que mejor no vayan, y aunque fuera kasher. Entonces, pero era una manera de hacer caer a los Yehudim. Como lo vimos en la semana pasada, que no sé si fue la semana pasada, perdón, todavía no llegamos a esa perashá, que Pinjas, cuando había un rey que quería acabar con todos los Yehudim, ¿y cómo lo hizo? Por medio de la seducción de las mujeres. Las mujeres lo seducieron y fue como cayeron el pueblo muy fácil. Entonces, aquí era una manera de caer también. Entonces, el rabino Mordejai, escribió una nota y mandó a decir que no fueran al banquete, que no era correcto, y sin embargo el pueblo no escuchó y fueron al banquete, y ahí fue cuando se decreta que la fuerza de Amán iba a acabar con todos los Yehudim. Entonces, la fiesta era una fiesta súper elegante. Ahasverosh realizó una cosa maravillosa ahí, tratando de presumir las joyas de la corona de Persia, y todo esto abrió ¿cómo se dice? Su tesoro privado, lo abrió ante la gente, y forzó a todo el mundo para que brindaran con él, y el rey Ahasverosh también. Entonces, Ahasverosh había hecho un cálculo desde el exilio de los judíos, que eran 70 años. Entonces, el profeta Jeremías había predicho que había un exilio de 70 años que seguiría de la reconstrucción del templo judío, del templo de Bet Hamikdash. Entonces, de acuerdo a Ahasverosh, los 70 años ya habían pasado, y era el indicado que los Yehudim iban a quedar en forma permanente en el exilio.
y iban a estar abandonados por Akadosh Baruj Hu. Entonces, el monarca en Babilonia, que era Baltasar, también había hecho su cálculo y dijo también las cosas así. Entonces dijo que si el exilio judío ya había tenido varias etapas, ellos no sabían dónde, en qué punto empezaba a contar esos 70 años. Entonces Baltasar había celebrado también la ocasión vistiendo prendas del sumo sacerdote del Cohen Gadol y esa misma noche fue asesinado. Luego el rey Ahasverosh cometió el mismo error. Él también vertió vino en los utensilios del templo y vistió las ropas del Cohen Gadol también, y haciendo burla de todo esto. Y también hay escritos que utilizó también los utensilios del Bet HaMikdash en la cena de la cena de Ahasverosh. Entonces, eso fue como una burla hacia el pueblo de Israel. Entonces, Mordejai sabía que había una advertencia muy fuerte que por eso mismo no quería que los judíos fueran. Entonces, ¿qué pasa aquí? Todos estaban emborrachándose y de repente Ahasverosh se acuerda de su mujer, que tiene una mujer muy bonita, pero la mujer tenía un defecto. La mujer tenía un defecto que el coxis lo tenía largo, le salía como una colita, era un defecto. Entonces, la quiso invitar a que salga a bailar desnuda delante de la gente para que todos vieran que tenía una como colita, que le había crecido una colita que era el coxis, que lo tenía así como salidito. Entonces, ella no quiso salir, pero hay aquí algo muy interesante. Vashti era realmente la reina. Entonces, la única sobreviviente de la monarquía babilónica era Vashti. Ahasverosh se había casado con ella para ganar prestigio, pero ella aún sentía la honra de ser nieta de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, ¿quién había sido Nebuchadnezzar? Nebuchadnezzar fue quien destruyó el primer templo. Nabucodonosor. Entonces, cuando comenzaron los trabajos de reconstrucción del templo, Vashti convenció a Ahasverosh para que ya no haga ese plan del proyecto de abandonar todo, que ya no lo, o sea, ya que no se metiera ahí. Vashti era una persona malvada, era una persona cruel, especialmente cuando se trataba de los Yehudim. Ella disfrutaba especialmente hacer show de las mujeres judías para hacerlas trabajar en Shabbat desnudas. Les pasaba vergüenza. Entonces, aquí era una cosa impresionante. Ahasverosh estaba tan borracho que fue cuando le dijo a todos sus sirvientes que las bellezas de las mujeres no eran nada a comparación de su mujer, porque su mujer tenía algo muy especial. Entonces fue cuando manda a traer a su esposa Vashti para que se presente ante él, vistiendo únicamente la corona para mostrar su belleza oculta. ¿Cuál era su belleza oculta? El defecto que tenía, que le había crecido una cola, que era el coxis, que era defectuoso, ¿no? O sea, nació con esa deformidad, ¿no? Entonces, dice que quería demostrar que Vashti ella hacía caso a la decisión que él hace. Entonces, la respuesta de Vashti, ¿qué fue? Ese mozo de caballeriza, o sea, le recordó de dónde venía. ¿Cómo se atreve a insultarme de una forma tan vulgar? Yo no piensen que yo voy a ir y hacerle caso. Por mi recato yo no voy a ir. Yo tengo vergüenza de aparecer delante de la gente. Y entonces, el Talmud nos dice que también le salió una erupción en el cuerpo, pero nos habla de la cola que tenía, ¿ok?
Vashti también estaba enojada porque Ahasverosh había enviado simplemente sirvientes a llamarla en vez de que mandara a los oficiales. Entonces dijo que díganle a ese mozo de caballeriza de mi parte que yo no voy a ir. Cuando el mensaje de la reina le llega en público al rey, el rey, como estaba borracho, se pone tan furioso y la manda a matar. Entonces, bueno, esa es una de las partes de la historia. Luego comienza, los consejeros del rey empiezan a hacer la decisión importante de que quieren quedarse con el reinado. Pero ellos se sentían de alguna manera, dijeron, bueno, si la van a matar, mejor que no la mate. Empezaron a hacer una junta y empezaron a decir, mejor nos quedamos con la reina nosotros. Uno de ellos empezó a decir, y mejor matamos al rey. Pero el rey ya se había muerto, o sea, ya había matado a Vashti, perdón, ¿ok? Entonces, en ese momento, había otra persona que se llama Memuhan, que era, ¿quién? Amán, también es conocido como Memuhan. Era él un miembro que no, también estaba en el comité de junta del reinado ahí, y era, como dijimos, descendiente de Amalek. Él dijo que él tenía también problemas matrimoniales con su esposa Zeresh, que era de Persa. Era muchísimo más brillante que él y se negaba también a cumplir todos los pedidos que él decía. Entonces, incluso ella se negó a hablar ella no quería decir que ella era malequita, ella ocultaba que era malequita y ella le gustaba hablar persa y se sentía que era persa y decía, o sea, le daba vergüenza decir que era malequita, ¿ok? Entonces, Amán estaba buscando la ocasión correcta también para vengarse de su esposa. Y en este momento también estaba buscando oportunidades, ¿ok? Entonces, bueno, aquí vemos que había problemas ya con la esposa de Amán, ya había problemas con las mujeres, aquí todo un relajo. Entonces, las mujeres no entienden si el rey era porque ella era una reina, o sea, la Vashti porque la mató, porque iba a ser una reina, no, quería una reina nueva, o simplemente porque no le hizo caso, o porque ya también tenían problemas, o sea, ya habían problemas en todos aquí. Igual, lo mismo, Amán tenía problemas en su familia, en su casa. Entonces, vemos que había ¿cómo decimos? Había complicado todo el palacio, era una conspiración entre todo, entre las mujeres, entre los sirvientes, entre todo, porque la única que tenía del reinado realmente era Vashti, y todos los demás realmente querían quedarse con todo el palacio. Entonces, los mensajeros es cuando empiezan a conspirar contra él y hay problemas. Pero como ya no tenía reina el rey Ahasverosh, empieza a pensar en hacer un concurso de belleza. Entonces, ¿cuál es el concurso de belleza? Un desfile de mujeres de belleza. Él convoca a traer a todas las mujeres de todas las ciudades alrededor y es el primer desfile de belleza en el mundo. De ahí nacieron los desfiles de belleza de Miss Universo. Ahí comenzaron a esto. Entonces, el rey ya no tenía Vashti. Cuando de repente se despierta de la borrachera, se da cuenta que ya no tiene reina y recordó lamentablemente que había pasado, que la había mandado a matar, y entonces empieza a juntar a todo esto. Todo el mundo, Amán le empezó a decir, pero ¿por qué estás enojado? Si tú mismo la mandaste a matar. Entonces fue cuando hacen un concurso de belleza y es cuando él se ve enamorado de Esther. Pero Esther
era una mujer judía y no quería revelar, el tío le dijo, bueno, vemos que Mordejai era judío y él venía de la tribu de Binyamin, y después de la muerte del rey Salomón, que había una rebelión de las 10 tribus, se separaron y fueron después exiliadas y se perdieron. Entonces ahí fue cuando se puso el reino de Israel, y el reino original de David era conocido como el reino de Yehuda. A pesar de que también incluía a las tribus de Binyamin y Leví, esa se llamó de ahí Yehuda, y de ahí sale Yehudí, judíos. Entonces Mordejai era miembro del Sanedrín. El Sanedrín dijimos que era la junta de líderes o jueces de Israel, y eran los 70 sabios, y Mordejai era uno de ellos. Entonces, aquí él fue exiliado por Nabucodonosor, el rey de Babilonia, de Nabucodonosor, que fue el que destruyó el primer Betamigdash, y ahora él residía en Shushan. O sea, como fue exiliado, Mordejai se fue a vivir a Shushan con su prima. Unos dicen que era su sobrina y otros dicen que era su prima. Era adoptada y se llamaba Adasa. O sea, Esther también se llamaba Adasa, también conocida como Esther. Los sabios nos informan que ellos estaban realmente casados, pero en la Megilá, que fue originalmente una carta enviada a los judíos durante el reinado del rey, no podía divulgar que eran esposos. Por lógico que no podían decir que eran esposos, pero la mandó a ganar el concurso, y así. Mordejai y Esther eran descendientes ¿de quién? Del rey Shaul. El rey Shaul, por error, por mantener con vida al amalequita, Agog, que era el abuelo de Amán, causó mucho sufrimiento al pueblo judío. Entonces, por eso Mordejai y Esther tenían que rectificar este problema. ¿Sí se dan cuenta? O sea, venían del rey Shaul, que no había acabado con ellos. Entonces aquí, tanto Esther como Mordejai tenían que arreglar este problema, tenían que rectificar este problema. Entonces aquí es cuando el rey Ahasverosh descubre a Esther y la elige como reina. Entonces, bueno, aquí es cuando viene Bigtán y Teresh y empiezan a hablar un idioma raro, y el tío o el primo de Esther los escucha, que están conspirando con el rey, y manda a decir que él, Mordejai, como era miembro del Sanedrín, que hablaban todos los 70 idiomas del mundo, entendió perfectamente lo que estaban hablando ellos, y fue cuando le dice a Esther que lo quieren matar, que están conspirando. Va y le dice, ve, infórmale al rey que lo quieren matar. Y entonces ahí fue cuando el rey escribe en su libro de recuerdos que Mordejai, el judío, le salva la vida. Y aquí es cuando aparece después Amán, que Amán le pide que se incline ante él. Mordejai no lo quiere hacer, y Amán dice, pues te voy a matar a ti y al pueblo judío. Y entonces todo esto queda en las crónicas del rey Ahasverosh, queda escrito todo esto, y desafortunadamente para Amán habría una copia delante del rey dentro de su recámara, y nadie podía tocarla. Al final de ese documento reveló que realmente Mordejai fue el que le salvó la vida. O sea, Amán no quería que se revelara que él había escrito, y él quiso destruir evidencias de que había sido Mordejai, y sin embargo, en el libro de recuerdos, el rey lo escribió. Entonces, vamos a dejarlo aquí porque ya van a ser las 8 y después continuamos, ¿ok? Entonces, Bezrat Hashem, queda para continuar. Bezrat Hashem.
No, alguien me preguntó por qué a veces se dice Esther y Adasa, ¿qué es lo que significa? Adasa es uno de las 4 especies de Sukkot, los Adasim. Pero Esther significa oculto. No tiene, o sea, no, uno son los Adasim. Así normalmente le ponen a las mujeres que nacen en la época de Sukkot, así se llama mi sobrina que nació en Sukkot y le pusieron Adasa también por los Adasim de Sukkot. Pero ese era uno de sus nombres y aquí Esther era otro de sus nombres. ¿Ok? Bueno, ¿alguien quiere decir algo antes de que nos desconectemos? Sí, Mora, nos vemos el lunes. Bezrat Hashem, sí. Si hay clase o si hay otra vez eso de los 3 rabinos. Nos volvemos a reunir después de la clase. Ok. A discutir la clase, como lo hemos hecho. Sí, a ver, porque ya en Hebraica enviaron el link para el próximo. Ok, no sabía. Y bueno, si no hay reunión de los rabinos, nos vemos a la clase normal a las 7. Y si hay clase, nos vemos después de la clase. Ya enviaron el link, Mora. Okay. ¿Cómo? Ya enviaron el link de la reunión del lunes en Hebraica. Ok, Bezat Hashem. Bueno, entonces nos vemos Bezat Hashem, ok, lunes después de la clase. Que se mejore, Mora. Gracias, Mora. Estén muy bien. Buenas noches para todos. Buenas noches. Hasta luego. Bye, bye. Gracias.